Bueno, ya para ir adentrándonos y engancharnos con el editorial para el día de hoy, decíamos un gobierno nacional que continúa dándonos muchas noticias y siempre el tema del que da de qué hablar necesariamente hay que desarticularlo. ¿Y por qué vamos? ¿A qué me refiero con desarticular un tema o una idea, una propuesta que presenta? Por cada paso que el gobierno nacional va dando, hay una narrativa, hay la construcción de un sentido histórico, de un sentido político, y en eso hay la necesidad también de aludir a distintos respaldos. El respaldo histórico, el respaldo del documento histórico, y ahí tenemos la alusión a que éramos una potencia, por ejemplo, y comienzan a recordarse la época de Menem, y nos vamos hasta la época de Roca. También comienza a ver la reivindicación a cara lavada de una cantidad de medidas económicas, todo en nombre de un supuesto beneficio, ¿no? Hay una suerte de una religiosidad política en cómo el gobierno maneja su comunicación. Pero detrás de esto también, este paquete que propone La Libertad Avanza viene cargado con un autoritarismo que posiblemente nunca hemos visto en lo que son estos más de 40 años de democracia. Lo hemos analizado en otras ocasiones y hemos dicho y hemos dado cuenta, sin ir más lejos, el miércoles pasado, que este modelo económico, en la finalidad que tiene, en las partidas que ajusta, en la transferencia de dinero que hace de un sector a otro, si se quieren una cantidad de lógicas, de mecánicas y de cuáles son las desigualdades que siembra, en pos de qué grupos enriquece y favorece y a qué intereses responde. Si se quiere desde ese lado, no estamos parados frente a algo que no sea muy novedoso, pero sí que la beligerancia, el excesivo uso y abuso del sistema represivo con una orden política que es muy clara y con un programa de seguridad que cada vez profundiza más su lógica autoritaria, su lógica de persecución política. Y tenemos que hablar entonces que en la Argentina de Milei no solo tenemos un programa que ajusta, y esto ya no es un ajuste transitorio que uno puede decir, bueno, por estos meses nos abrochamos el cinturón y tal vez nos ahorramos unos gustitos, que es un poco la forma edulcorada, ¿no?, que han tenido este tipo de gobiernos, al igual que el de Cambiemos con Mauricio Macri y Gabriela Michetti. La forma de decir que no te va a alcanzar para comer o para pagarte un medicamento. Y esto es literal. Pero eso es en nombre de que te tenés que ahorrar algunas cositas. Como si uno dejara de comprarse un videojuego o si se comprara algo que tiene todo el derecho a hacerlo, pero que tal vez uno puede decir, bueno, es algo accesorio que no es necesario que en este momento gaste. Y así este tipo de gobiernos van llevando a una situación tal en la cual no hay margen y la gente, si no paga el alquiler, vive en la calle, si no come, no se compra el medicamento, o se compra el medicamento pero elige no comer, y así es como vamos teniendo distintas situaciones que en otros
comentarios lo hemos desglosado. El informe de hace unos meses de Argentina, del Instituto de Argentina Grande, lo que daba cuenta era las estrategias que se daban las familias y los argentinos y argentinas para intentar tirar a fin de mes. Personas que volvían a casa de sus padres o que alquilaban con un amigo, poner en venta objetos personales, utilizar mucho las redes sociales o alguna plataforma para la venta o para ofrecer su servicio, ¿no? Salir a hacer alguna changa, pero promocionarla virtualmente. Bueno, ese es todo lo que se va generando cuando avanzan este tipo de programas económicos. Pero decíamos, a cada programa, La Libertad Avanza tiene una obsesión con que de algún modo cada paso que da nunca antes se hizo en la historia, y si no, se hizo hace mucho tiempo cuando éramos una potencia mundial. Ahora que se peleó con Cavallo, bueno, Milei ya no lo quiere reivindicar, se va hasta Julio Argentino Roca. Por estos días, y por eso para ir entrando ya en el material del día de hoy, en estos días por cada día tenemos muchísimas situaciones que, por supuesto, son un poco difíciles a veces de calificar y también de clarificar. Ya lo hablaremos en algún comentario más extendido, que esto forma parte de una estrategia de desgaste ciudadano. Pero por estos días, y para ir, ya Gasti, te pido el videito número 1, hemos tenido en los medios una discusión entre dos historiadores. Una es la licenciada Camila Perochena, licenciada investigadora en historia, de aquí de la ciudad de Rosario, que tuvo una discusión con quien es el director del Museo Histórico de Tucumán, respecto de si Argentina era o no era una potencia. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es parte de la narrativa que maneja el gobierno para hacer una reivindicación del programa de exclusión y de muerte que está llevando a cabo. Pero también es la forma de hacer un lavado de cara y dejar en el imaginario popular un pasado idílico, ¿no? Vamos con el videito número 1 de esta discusión que tenía la historiadora rosarina Camila Perochena y volvemos con el material. Discúlpame, lo que yo quiero decir es, básicamente todos los políticos hacen un uso del pasado. Te puede gustar o no gustar, podés ser crítico con eso o no ser crítico, pero Cristina Kirchner hace un uso del pasado, igual que Milei hace un uso político del pasado, o sea, porque cambió el pasado a su gusto, ¿no? O sea, sí. Lo que se llama el relato. O sí, sea, bueno, cuando Milei dice que Argentina fue una potencia mundial en 1910, también es parte de manipular o moldear el pasado. Digo, eso es parte... Perdón, no es cierto que Argentina fue no es cierto que Argentina en 1910 fue una potencia mundial. ¿No es cierto acaso que estuvimos no fue una primera potencia mundial? 5? No fuimos una potencia. Bueno, me gustaría entonces que tengamos un debate público, usted que es historiadora, yo que soy historiador, y veamos cómo en la época del presidente tucumano, Julio Argentino Roca, Argentina creció muchísimo económicamente. Sí, me encanta. Tengamos cuando quiera, le invito a la Casa Histórica a debatir. ¿Sabe qué? Cuando se utilizaron las políticas que el señor presidente está intentando por todos los medios, que de una vez por todas empiecen a funcionar, este país, en época de Roca, fue una potencia mundial. Por favor. La primera industria pesada de la América del Sur la tuvimos aquí en Tucumán. Las primeras leyes obreras que escúcheme lo que le voy a decir, que no solamente cobijaron, sino que le dieron derechos laborales a los trabajadores, se hicieron aquí en Tucumán con gobiernos liberales. Bien, a quienes escuchábamos discutir con Camila Perochena es José María Pose, director de la Casa Histórica de Tucumán. Bueno, una de las líneas que responde al gobierno nacional.
bien, quiere hablar de Roca, hablemos de Roca, ¿no? Si quiere hablar de Roca, vamos a hablar de Roca en serio, ya que es un gobierno que se jacta de la historia completa. Hablemos de la modernización del Estado a costa de el genocidio de los pueblos originarios. Hablemos de la ley de residencia que se utilizó para desarticular los conflictos laborales y sociales y penalizar la protesta social y encarcelar a obreros, muchos de ellos con aquellas ideas socialistas y anarquistas que el gobierno consideraba que había que callar. Digo, hablemos de la mano de obra esclava o de la generación del 80, aquellos ilustres que en la modernización del país, bueno, nos llevaron a una centralidad importante, a un unitarismo, y arrancó un ciclo de endeudamiento tal que aquel modelo agroexportador con el cual éramos el granero del mundo, bueno, un día explotó y las materias primas que el país producía eran para venderse afuera y quedarse con cero producción, con la gente durmiendo en los chanchos y en el barro. Así que si es un gobierno que se jacta de la memoria completa, bueno, hablemos de lo que ha sido Julio Argentino Roca. Pero más allá de responder en parte a lo que decía José María Pose, ¿cuál es el alineamiento, la pretensión que va teniendo el gobierno con todo este tipo de mensajes? Hacer una reivindicación en una suerte de manotazos de abogados entre querer conectar procesos históricos, sería una suerte de tomando algunas referencias de algunas presidencias, de decir, bueno, Milei es nuestro Menem y también tenemos que nos está llevando a ser potencia como cuando tuvimos las presidencias de Julio Argentino Roca. Y aquí viene la tensión pasado-presente. Es un gobierno que por estos días celebró que la inflación fue menos y que cada vez va bajando. Ahora, la pregunta siempre es la misma. ¿A costa de qué? Porque inflación cero, bueno, en los cementerios hay inflación cero donde el reclamo no está, donde no hace falta aplicar el protocolo antipiquete. Es más, el 2001 terminó con deflación. A octubre del 2001, la medición del INDEC dio que la alianza se fue con menos 1% de inflación. Bueno, entonces siempre el tema está en hacia dónde va la redistribución y cuál es el costo de esta eficiencia del cual el gobierno se jacta. Gasti, te voy a pedir ya la plaquita número 2 y si luego podemos pasar a la 3 también, pero arranquemos con la 2, porque ¿qué hay detrás del hecho de volver a una Argentina potencia? Bueno, quienes nos están escuchando en radio, se lo comentamos, de todos modos les recordamos, vénganse a YouTube, al canal de Sin Lugar para los Haters, y pueden ver el gráfico. Lo que estamos viendo es un gráfico de cifra, este estudio de economía de la CTA que coordinan Pablo Manzanelli y Mariana González, y lo que estamos viendo es una evolución del poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil que abarca, es una visión de largo plazo, como bien dice el gráfico, que abarca desde el 94 hasta el 2024. Bueno, por supuesto, 2025 está en curso. Y aquí lo que quiero que prestemos atención, van a ver que hay una línea que está planchada, ¿no? Tenemos entonces del 94 al 2001 que el salario mínimo vital y móvil, bueno, lo ubica con el número 51 y va
en general está planchado, baja un poco por el 97-98 y comienza a repuntar en el 2003. Van a ver luego a partir del 2003 hasta el 2013-14 van a ver una curva, que se hace una panza, una curva ascendente. En el 2015 comienza a bajar un poco y ya luego cae. Y cae tanto, y en el gobierno ya de Milei 2024 ven que hay un descenso abrupto de casi 29 puntos en lo que es en lo que representa el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil. Bueno, ¿qué significa esto? Que lo que es el salario real quedó reducido a menos de la mitad de lo que representaba en 2015. Y lo que bien representa el gráfico es que es incluso más bajo que en la década del 90. Un poco esta es la discusión de, bueno, ¿cuál es el salario real? Bueno, lo que realmente te alcanza para comprar. Si de 100 pesos te podés comprar, si hoy en día con 100 pesos te podés comprar este cuadernito a 50 pesos, bueno, con 100 pesos te compras 2 cuadernitos. Ahora, si mañana cobras 200, decís, joya, aumentó mi salario, pero el cuadernito también está a 200, o el cuadernito está más, te compras uno, o ya no te compras ninguno. Entonces el tema está en cuál es lo real de ese salario. Y lo cierto es que el salario bajó muchísimo, y es por esto que alcanza menos. Pero también tenemos lo que es, ya te pido la plaquita número 13, Gasti, que este proceso se da atado a lo que venimos remarcando en muchas ocasiones, que es la pérdida de los puestos laborales y lo que se denomina una ola de un industricidio. Lo que podemos ver en pantalla es también otro gráfico que tiene aquí cifra, que lo que hace es evaluar desde el 76, golpe militar, hasta 2024, lo que han denominado olas de industricidio. Una primera lo ubica entre el 76 y el 2001-2002, y una segunda, 2015 hasta 2024, y van a ver que de la dictadura hasta el 2000 hay una baja constante. Comienza a repuntar, en 2014-15 se estanca y baja un poco, y ya en 2020-21 hay una caída abrupta, repunta sobre el final del 2023 y vuelve a caer abruptamente en el 2024. Bueno, vuelta a lo mismo. ¿Qué nos está reflejando este tipo de cosas? ¿De cuánto es el costo y a qué costo está dispuesto el gobierno de La Libertad Avanza a tener esa eficiencia y ese gasto cero? Pero también es cuando uno evalúa esto, y ahora ya casi te pido si podemos pasar el videito número 4, uno dirá, bueno, si el ajuste lo hicieron durante un tiempo, tal vez lo tenga reinvertido, lo tenga reconocido en otro tipo de cosas. Y la verdad es que no. Y lo volvemos a decir, a cada modelo económico de exclusión social le corresponde un fuerte modelo de seguridad represiva. ¿Por qué? Porque al conflicto social, para continuar con el saqueo, lo tiene que reprimir, lo tiene que avasallar. Por eso avanza sobre los sindicatos. Por eso una de las últimas medidas que ha tomado por estas horas es procurar que los estatales no tengan planta permanente y que estén en constante rotación y sea mucho más fácil su despido. Y volvemos a decir, por cada modelo de exclusión económica y social hay un modelo de seguridad represiva. Es muy fácil hacer el ejercicio. Fíjense en el boletín oficial, si salió una medida fuerte en el tema económico, y van a ver que automáticamente sale algo
del ministerio de Patricia Bullrich. Este lunes, y ya vamos con el otro videito, este lunes en La Ley de la Selva, el programa que conduce Alejandro Grekovich, la periodista Lucía Aisikov traía un informe de cuánto costaba la represión a los jubilados los días miércoles. Y al discurso de no hay plata, bueno, lo rebatía con estos números. Vemos el videito y continuamos. Que esto es en total, Ale, lo que cuesta. No están sumando los gastos corrientes, pero esto es el agregado, lo que cuestan. Las marchas estas de los miércoles de jubilados empezaron en enero. Nosotros pedimos de enero a mayo, hubo 15 operativos en total, ese es el rango que nosotros pedimos, específicamente no de todas las marchas, sino de las marchas para reprimir, para contener, para mover a los jubilados. Pero el excedente que está... Es medio palo verde, ¿eh? Medio palo verde... No es desdeñable la sí. suma. En dos cuestiones centrales, que ahora te voy a desglosar un poquito, pero en combustible y en materiales dañados. Ese es el gasto. Estos 569 millones, gasto en combustible, equipamiento, bueno, y materiales dañados. Escucha esto, dale, porque lo otro son básicamente daños, ¿no? Entonces, por ejemplo, Prefectura dice que tiene 686.000 pesos en daños, ¿no? Ah, poquito. Sí, escucha estos números que te voy a decir ahora. Sí. 988.000 la Policía Federal. Prefectura... más. Por 3 escudos. El número que te digo, el daño de 3 escudos, a ver, ¿cuánto era? 686.000 pesos. Ah, bueno. 3 escudos rotos. Caritos. 988.000 la Policía Federal no detalla cuáles son los daños. Un palo, ok. Escuchá este porque es alucinante. 58,6 millones de pesos en estos operativos. Denuncia daños, Gendarmería no detalla cuáles son. Gendarmería... Pero para lo de anterior, lo de Prefectura y lo de la Policía, ¿también es daños? Daños. ¿Y por qué la Gendarmería? La Gendarmería salió mucho más dañada de la pelea en la calle con los jubilados. Pero 50 veces más. Bueno, la Gendarmería en los operativos salió mucho más dañada que los jubilados. Y fue tanto que tuvo que pasar toda esa cantidad de guita en daños para que reparen los elementos y el equipamiento que había sido dañado por los terribles jubilados que seguramente fueron a reprimir a la Gendarmería. No fue al revés, para nada. Bueno, este es el costo de la represión. Y volvemos a decir, a cada modelo económico de exclusión social le corresponde un modelo de represión ciudadana. Y cuando el discurso es no hay plata, bueno, hay que ver a dónde se destinan estos fondos y hacia dónde va direccionado los gastos del Estado. El mismo informe, no lo trajimos aquí para no hacerlo más extenso, pero lo que daba cuenta es que se podía, con todo este gasto que se había hecho, se podían pagar más de 27.000 jubilaciones hoy en día. Pero también en algún momento nosotros hemos sacado cuenta y la deuda que tomó Caputo por 20.000 millones de dólares, bueno, podríamos pagar unas 60 millones de jubilaciones mínimas, por ejemplo. Entonces el tema está siempre en cómo se utilizan esos dineros, esos préstamos, esos endeudamientos, y que si la lógica es de un país para pocos, es que vamos a tener represión para muchos. Les decía antes del videito, es casi burdo ver cómo en el boletín constantemente sale todos los días una medida de ajuste con una del Ministerio de Seguridad. Te pido, Basti, si podemos ir a la plaquita 6, ya nos salteamos, porque por estos días la resolución en el boletín oficial vimos que la resolución del Ministerio de Seguridad, cosas para las cuales evidentemente sí hay plata, resolvió que se debe crear el protocolo particular, les estoy leyendo textual y esto no es joda, resolvió que se tiene que crear el protocolo particular para la actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales.
instrúyase leo textual, instrúyase a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Servicio Penitenciario Federal a difundir y poner en conocimiento de las áreas correspondientes. La presente resolución, que entrará en vigencia el día de su publicación. Gasti, si podemos pasar a la que es la siguiente plaquita. Y no solo eso, sino que lo que también tenemos es que el ministerio también crea la escuelita para el espionaje. En otro de sus resoluciones, en consonancia con esto, ¿no?, establece que creas el Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos. De ahora en adelante, Consejo Académico, dependiente de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos de la Dirección Nacional, ¿verdad? Artículo 2, el Consejo Académico tendrá las siguientes misiones y funciones. Proponer contenidos, los cursos de formación, impulsar programas de capacitación y, atención con esto, colaborar con la Unidad Especial de Agentes Encubiertos el desarrollo de jornadas de capacitación y que van a trabajar en intercambio con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, así como también agentes de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Esto salió el mismo día que también supimos que continuaban las desregulaciones y además el gobierno recibió un fuerte revés en lo que es la justicia laboral de aquel recurso de amparo que interpuso ATE en aquel momento, que aquí lo hemos hablado con su secretario Rodolfo Aguiar. Pero decíamos, a cada modelo económico de exclusión social le corresponde necesariamente un modelo de seguridad represivo.